sí que son fuertes por falta de aprobación, son sin duda. Ahora bien, para decir eso hay que conocer los mecanismos de funcionamiento. Tampoco creo que nadie haya venido aquí martes, me parece es martes, ¿no? Sí, a las 7 de la tarde a que le suelten un rollo bancario. Ni es mi intención ni me interesa. Lo que vamos a tratar es de codificar qué es eso realmente de los bancos y, tomando la situación en la que estamos, ¿cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí? ¿Quién no tiene una deuda con un banco? ¿Cuántas personas de esta sala no tienen una deuda con un banco? 1, 2, 3, 4. Una franca minoría, ¿no? 5. ¿La habéis tenido? ¿Pero la habéis tenido en otra época? ¿Quién no ha tenido nunca una deuda con un banco? Nunca. 3 personas. ¿No es curioso? Y eso aquí, que somos gente común, si hiciéramos una encuesta seguramente nos saldría que un 80%, 75%, no, la verdad es que no he hecho cálculos, ¿no?, de la sociedad o está en deuda con un banco, o lo ha estado. Y eso cuando existen una cantidad de bienes mayor que nunca. ¿No es chocante? ¿Por qué desde hace 2 años todas las noticias en España hablan con una cosa que se llama la prima de riesgo, que nadie sabía que era eso, y de repente es casi la conversación del supermercado? La prima de riesgo, ¿qué es la prima de riesgo? ¿Quién no sabe? ¿Qué es un derivado financiero? ¿Cómo funciona la deuda nacional? ¿Qué son esas emisiones de los jueves que toda la prensa jalea y dice, nos va estupendo, nos hemos endeudado en otros 3.000 millones más? Estupendo, ¿sí? ¿Alguien entiende realmente cómo funciona el movimiento del dinero? ¿Quién lo cree? ¿Cómo funciona? ¿Alguien le han dicho alguna vez eso? No son noticias de telediario, ¿no? El lenguaje de los bancos es lo más parecido a una ciencia oculta. Realmente solo ellos lo entienden. Cualquier persona agarra un contrato bancario y a lo mejor las letras así más cortas, donde pone tu nombre y 3 o 4 cosas, lo entiendes. Pero a medida que va bajando la página y el tamaño de la letra con la página, llegas a cosas que, bueno, es que ni por dónde empezar. Un swap, ha firmado usted un swap. Y esto se va a negociar en el hedge fund y va a ir conforme a la norma y te aparecen ahí unos paréntesis con unas N's y unas X y tal. ¿En verdad o mentira? Un contrato bancario está profeso redactado para ser un lenguaje oculto. Como le diría cualquier persona, con un duro es un duro, y o está aquí o está allí, no tiene más. En realidad, todo lo que hacen los bancos es enormemente simple, lo que pasa es que lo tienen que envolver en una serie de lenguajes que a veces sí describen una operación y muchas tienen la expresa intención de engañar, de que no se entienda. Expresa intención. No es una opinión mía. Ahí están desfilando por las calles del país los afectados por las preferentes, que también preguntaría qué es una preferente. Ahí están desfilando los de los swaps. Tenemos un ministro de Economía, que antes de ser ministro de Economía, vaya usted a saber dónde, fue el representante para la península ibérica de Lehman Brothers. Lehman Brothers es el banco que causó la quiebra mundial al quebrar, porque tenía un dinero ficticio que no existía. Su quiebra, que hablaremos también, que es una jugada de rivales, su quiebra pues fue el detonante de toda la quiebra en escala posterior de la banca. El director, el representante de ese banco en España y en Portugal era Luis de Guindos, y su banco en España y Portugal estafó 2.500 millones de euros a sus clientes. No estafó, los bancos no estafan, los bancos tienen incidencias con algún artículo, se apropian indebidamente, los fondos estando nunca ni roban ni estafan. Eso lo hacen los pobres, como todo el mundo sabe. Los bancos no hacen esas cosas, eso es de gente vulgar, ellos hacen otras. 2.500 millones, Luis de Guindos, ministro de Economía, lógicamente con todas las mejores credenciales. ¿Qué mejor ministro de Economía que alguien que ha demostrado que sabe estafar a sus clientes? Sin ninguna duda. Y a esta gente se les tiene que oír el discurso
se les tiene que ver dejar hacer políticas y todavía con esa cara de chulo y esa manera de hablar que tiene este señor haciéndose interesante y tal. Todas estas tonterías, estos son unos estafadores. Lo que pasa es que la ley no lo dice porque la ley es suya. ¿Quién ha hecho las normas bancarias? Nosotros. ¿Quién ha redactado una ley alguna vez? ¿Quién ha decidido que en un banco hay una cosa que se llama interés de demora? Yo no. Ni creo que nadie común haya decidido que exista tal cosa. O que exista el interés compuesto, que te dicen, le voy a dejar a usted un crédito al 5%. No me tome el pelo, es el 5% anual sobre la cantidad total, el interés compuesto. El interés compuesto, cuando una deuda toma determinado calibre, se vuelve impagable porque crece en una progresión que si uno levanta la curva, comienza suavemente y al final es una línea recta. El problema de una deuda, cuando es enorme, quizás algo la gente conozca a alguien que se ha endeudado enloquecidamente en una época, entonces te ves obligado a pedir otra y vas cubriendo, y el problema está en que generas una cantidad de intereses de tal volumen que jamás llegas a tocar el principal, por lo tanto es un endeudamiento perpetuo. Eso puede pasar en lo privado y puede pasar en los estados. Está concebido como el endeudamiento perpetuo, la deuda eterna, se suele decir de los casos latinoamericanos o africanos de hace unos años. Bueno, ¿cómo se ha llegado a esa deuda eterna? ¿Cómo funcionan los bancos? ¿Por qué los bancos funcionan como funcionan? Pues porque existen unas leyes que se lo permiten. Por lo tanto, en primer lugar, antes de decir más o menos cómo funciona esto, habría que hablar de muchas cosas, tratar de ser muy sintético. Habría que decir que todo esto es posible porque unos señores que hacen política supuestamente a nuestro favor, son nuestros representantes electos, se cansan de decirlo, han permitido a los bancos una serie de cosas que hace unos años no les estaban permitidas. Entonces, en primer lugar, los culpables de la situación son los políticos. El banquero, lógicamente, va a robar, y su profesión es lo suyo. El problema es quién se lo ha permitido del otro lado, mucho antes que la banca. La banca es el enemigo público, pero el cómplice necesario, el que le ha puesto la bandeja para que puedan cortar la cabeza a la sociedad, lógicamente, es el político que lo ha permitido. No hay que desviarse cuando dicen, no, es que no nos echen las culpas a los políticos porque hacemos lo que podemos, o tal. No, mentira, ustedes deciden las leyes, ahora nos andan contando cuentos. Ustedes han abierto todas las puertas que han conducido a esta situación, todos. Ellos son los culpables directos. Los otros han ejercido su profesión, robar todo lo posible como les sea posible. Uno no se hace banquero para llevar una vida modesta, con un jardincito y un perro normalmente, ¿no? Se hace con otros objetivos, cada cosa es así. Bueno, la situación actual tiene sus analogías con la del año 29, la famosísima crisis que conduce a esa quiebra mundial en cadena, repercute especialmente en países como Alemania, Estados Unidos, es decir, todo el mecanismo correspondiente a aquella época. Y hoy nos encontramos con una crisis exacta en muchos sentidos, tan exacta que es precisamente una crisis especulativa, tiene la misma caída de grandes bancos, tiene la misma ruina de bolsas y tiene hasta una analogía curiosa, y es que empieza por unos terrenos en Florida. La del 29 comienza porque una sobrevaloración de terrenos en Florida, de repente se quiere recaudar ese dinero y se ve que ese dinero no existe, ese valor no es real. Entonces, a partir de ahí se produce la quiebra en cadena. En este caso se produce por unos bienes inmuebles también en la misma sitio que en Florida, que en este caso eran del banco Lehman Brothers. Lehman Brothers estaba muy mal situado porque los últimos 7 secretarios del Tesoro de Estados Unidos han sido del banco rival, que es Goldman Sachs, quien es realmente el autor de toda la política económica del occidente, yo creo que prácticamente entero. Excluimos Latinoamérica, que se ha salido de esos esquemas, desde luego de la europea y desde luego de la americana, ¿no? Entonces, cuando este banco quebró, como es habitual, los bancos quiebran incesantemente y son rescatados incesantemente, tuvo la mala suerte de que el secretario de Estados Unidos del Tesoro, que tenía que tomar la decisión de rescatarlo o no, era de la banca rival. Por lo tanto, dijo, no, eso es un problema gordísimo, ahí te las veas.
y quebró. Bueno, para esa quiebra del año 2007, en nuestro caso, creo recordar que era septiembre de 2007, cuando quiebra Lehman Brothers, 15 de septiembre, me puede fallar la memoria en algunos datos. Pues resulta que se llega a esa situación porque se han desregulado completamente los mercados. Es decir, los bancos llegan a obtener del poder político cosas tales como ese mercado que ellos llaman OTC, fuera de control, un negocio que es entendido como privados, en los cuales no debe haber intervención estatal. Todo eso hablando de dinero que es evidente que decide absolutamente cuestiones vitales. Entonces se llega a permitir un mercado que no tiene regulación alguna. Para llegar a eso se permiten previamente cosas como que exista un mercado de derivados financieros completamente anómalos. Es decir, lo que nosotros entendemos por funcionamiento bancario es que un señor llega allí, pone un depósito y el banco gestiona ese dinero con una serie de prestamistas, obtiene cantidades, vuelve a represtar, compra una tierra, es decir, esa es la banca de toda la vida. Pero siempre ha existido otra banca paralela, financiera, desde siempre, que ha consistido en dejar grandes sumas de dinero, normalmente precisamente a esos bancos, para que negocien. Esa banca financiera no tiene ningún contacto con la realidad económica, con la producción de nada. Esa banca no gana porque alguien fabrique una silla, porque alguien levante una casa, porque alguien tenga una fábrica. Gana dejando un dinero que le da completamente igual cómo, y además, cuanto más especulativo, más gana. Entonces, esa banca financiera que se dedica a la especulación logra que todas las regulaciones de la crisis del 29, que se aprende la lección, viene el New Deal de Roosevelt, y lo que hace es completamente regular a las bancas. Por ejemplo, la ley Glass-Steagall de esa época separa los bancos financieros de los bancos normales, vamos a decir así, y además prohíbe expresamente que los bancos financieros sean rescatados. Es decir, si usted se arruina en sus inversiones, allá usted. Todo esto es lo que ha resistido, digamos, hasta los años 71, 73, es que la cosa es compleja. El caso es que a partir de ese momento se empiezan a quitar regulaciones a la banca. Lógicamente, el poder financiero siempre ha presionado a los estados para apoderarse de todo lo posible. No es lo mismo robar a un particular que robar a un estado, hay mucho más que robar. Entonces, si tu negocio lo puedes hacer al nivel de un país o al nivel de una Unión Europea, pues mucho mejor que robar en una sola empresa. Entonces, todas estas grandes empresas financieras tienen una cosa muy clara, que nunca dirán, lógicamente, lo que a nosotros nos cuentan los medios de comunicación no es lo que piensan los banqueros. En los medios de comunicación, escuchar una verdad en este terreno no sé si es algo que sucede. Entonces, ellos saben perfectamente que por cómo está montado el tinglado de los intereses compuestos que hablábamos antes, de una deuda creciente que llega a crecer de tal manera que es imposible pagarla, su negocio es crear a la mayor escala posible ese tipo de deudas. ¿Cuál es la mayor escala posible? Pues la escala de la burbuja española, por ejemplo. ¿Qué pasó aquí durante los años aquellos famosos, desde que llegó Aznar, liberalizar suelo, comienza la burbuja inmobiliaria? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué riqueza se creó? Si lo que se fue creando era una deuda constante. ¿No es la época en la que se ha endeudado todo el país? ¿Acaso esa? ¿Cómo se hace eso? Hay una doble política. La primera es arruinar, tirar a la baja los sueldos de la gente. Si se tira a la baja los sueldos de la gente, lógicamente se ve obligada a endeudarse. Y a la vez que se adopta esa política, ese tipo de normas que llaman neoliberales o liberales, eso se acompaña de una oferta de crédito masivo y barato. Es el proceso que sucede exactamente en España desde la llegada de Aznar en el 96 hasta que revienta la cuestión en 2007. Se logra desde el gobierno la política regulatoria de los derechos laborales. Aquí Felipe González arrasó. Si uno lee la historia de los últimos 30 años de los acuerdos sindicales, pues van 50 y tantas reformas laborales, todas a la baja, todas a la baja, constantemente.
Entonces, se logra, en este caso se logró de un partido que se llamaba socialista, el desmantelamiento completo de la industria nacional. Cuando se entra en la Unión Europea, se desmanteló toda la industria nacional, apareció la palabra mágica "es obsoleto" y adiós. ¿Verdad o mentira? Todo el mundo recuerda lo obsoleto. Felipe González se tiró no sé cuántos años diciendo que estaba obsoleto y había que tirarlo. El último resto de aquello obsoleto es la minería, que la van a cerrar ya en 2014, mientras Alemania va a abrir minas cerradas. Las minas alemanas deben ser de otra naturaleza porque no se ponen obsoletas, las nuestras sí. Es evidente que la economía es una cuestión ideológica. La economía es el reparto de bienes, y yo en un reparto de bienes reparto como me da a mí la gana. No hay leyes económicas inmutables, que es eso de que esto es así, como que esto es así. La economía es absolutamente ideológica. Ese discurso patatero que te lo venden como dogma de fe, el esto es así, no hay otra opción, los mercados, como si fuera... Eso es una cuestión puramente ideológica, porque consiste en el reparto de bienes. Mientras que hoy en el planeta el 20% de la población es poseedora del 80% de los bienes, eso, ¿dónde está la lógica de eso? Eso es una decisión financiera, eso es una decisión de reparto de los bienes. Es decir, yo te puedo robar tanto o no te puedo robar tanto. Todas esas milongas económicas son tonterías, son orientaciones ideológicas. Entonces, esas orientaciones ideológicas que los gobiernos presentan como dogmas son orientaciones ideológicas, obedecen a intereses. El arrasamiento al que aquí se nos sometió, empobreciendo al país, bajándole los sueldos, creando un paro que ya jamás bajó del par de millones de parados, nunca. Es decir, ya creas una falta de trabajo estructural porque te has cargado los bienes y después lo acompañas de un endeudamiento. Ese es el proceso que Felipe González permite. Todo ese proceso, lógicamente, obedece a una serie de intereses. ¿Cuáles son los intereses? Hablo del PSOE, pero he comenzado hablando del PP, que nadie equivoque lo que es estructural con una orientación de partido. Lo de los partidos pasó a la historia hace muchos años. A estos les da igual ser de derechas que ser de izquierdas porque ellos van a ganar igual, completamente igual. El último gobierno del PSOE y el último gobierno del PP me parece que dejan claro que no es una opinión mía, ¿no? O sea, no es que me lo parezca a mí, está muy claro. Tú puedes decir lo que quieras, pero a la hora de la verdad, tú el programa te lo metes donde te toque porque vas a hacer lo que diga Bruselas. Hoy, la defensa que hace en la prensa de Rajoy, la razón es que Merkel está absolutamente apoyándole, ¿vale? Lo que diga Merkel. Esa es la política. Entonces, no nos engañemos con esas tonterías. ¿Quiénes son los que están detrás de esas tomas de políticas? Dicho de otra manera, ¿por qué el Banco de Santander condona más de 34 millones de deudas al PSOE a lo largo de los últimos años? Yo voy al banco y estoy seguro de que no me condonan un céntimo, como es que le condonan 34 millones de euros en diferentes operaciones. Hay una amistad. ¿Cómo es que un banquero como el señor Botín puede alabar las políticas de un señor como Zapatero? Un banquero aplaudiendo políticas socialistas. Es decir, no son cosas tan evidentes que es difícil de creer cómo la gente puede ser tan tonta creyendo discursos y bobadas. Hay una complicidad evidente. Hay lo que se llama puerta giratoria. Hace muchos años ya, los mismos personajes se pasean de la política a la empresa privada tomando decisiones. Entonces, según el terreno en el que estén, desempeñan la misma labor. Una carrera modélica es la de un señor que también tiene probada su integridad y su eficacia como economista, Rodrigo Rato. Su última operación ha sido la ruina de Bankia. Otro que está también para ir dando lecciones. Bankia, el caso Bankia, es la última jugada de Rodrigo Rato, pero la carrera de Rodrigo Rato la pongo como ejemplo. Puedo hablar de la de Monti, presidente del gobierno italiano, ¿no? Puedo hablar de Lucas Papademos, anterior presidente de gobierno griego, o de Mario Draghi, que es el señor que ahora mismo es el director del Banco Central Europeo. Son carreras de ida y vuelta a lo largo de lo privado y lo público. Por ejemplo, Rodrigo Rato es millonario de familia,
una cosa que se llama Aguas Fuensanta, se pela Aguas Fuensanta, arruina a los accionistas, se lleva el dinero, acaba en un juzgado con otro caso que se llama cesiones de crédito. Con todo ese currículum es elegido ministro de Economía por Aznar. Aznar ya cambia el gobierno, él se va. ¿Dónde se va? Al FMI, Institución Internacional Económica. Viene, ¿dónde lo colocan? En Bankia. Y su carrera no ha acabado. Vamos a ver cuál es la siguiente jugada. Lo pongo como ejemplo de esos constantes pasos de los mismos personajes a lo público y lo privado. Es decir, las puertas giratorias entre esos personajes es donde está la llave política. No están en los discursos de los partidos, no están en las noticias de la televisión. Entonces, en ese juego de estos mismos personajes pasando de un lado a otro es donde en los últimos años se han tomado las decisiones que han permitido a los bancos hacer absolutamente lo que les ha dado la gana. Y aquí estamos colocados. Esto me parece que es lo que tiene que quedar fundamentalmente claro. Hay un juego de los mismos personajes y lo decisivo no es la política, son los banqueros. En este país, cuando empezó la crisis, quien se reunió en primer lugar con el presidente fue Emilio Botín, fue un banquero. Después ya empezaron los demás, ¿no? Vamos a ver, creo que dentro de la cuestión de cómo funciona la banca, en este momento nos puede interesar lo que es qué está pasando con nuestra deuda. Nuestra deuda ha sido generada, lo acabo de contar, mediante un procedimiento que rebaja lo que nosotros ganamos y un crédito que es gratuito, que viene masivo, en este caso de Alemania, ¿no? Nos encontramos con un problema de deuda que hay que analizar. Yo hablé largamente de eso, no es hoy el día de la deuda, ¿no? Pero sí de qué es lo que sigue pasando con ese endeudamiento, con el ataque a España, ¿no? ¿Por qué nos atacan constantemente, por ejemplo? ¿Cómo es que nos atacan constantemente cuando se vende deuda? Y hay un discurso que trata de aterrorizar a toda la sociedad en ese sentido, mientras te vende la idea contraria a la que funcionaría, que es amenazar con no pagar la deuda. A que usted quiere más intereses, a que no le pago la deuda, a que como Estado me declaro en bancarrota. Si te entienden. Eso es lo que ha hecho cualquier Estado que ha logrado una renegociación de la deuda. Instituciones implicadas en eso, agencias económicas de estas de calificación, ¿no? Agencias de calificación, ¿os suenan agencias de calificación? Siempre están con Moody's, lo que ha dicho Moody's, lo que han dicho las agencias de calificación. Las agencias de calificación deberían ser un mecanismo de control precisamente para ver qué es lo que vale algo, ¿no? Lo que vale la deuda española, lo que vale un banco, lo que vale la bolsa, cualquier valor en bolsa. Bueno, estas agencias, de neutras nada, estas agencias son creaciones de los propios bancos. La agencia Moody's tiene como participante en un 13% de su capital a Warren Buffett, que es uno de los grandes multimillonarios especuladores de todo el mundo. Es decir, estas agencias, lógicamente, sus dictámenes dicen lo que quieren, quienes les pagan, y quienes les pagan, quienes les encargan las investigaciones, son los propios bancos y son agencias económicas. Oiga usted, mire, yo quiero que me interese, que me diga lo que vale mi banco, y por ese informe 20 millones de euros, y más, son informes multimillonarios. Pues seguro que te voy a decir que está mal, claro, fijo. Yo voy a soltar 20 millones de euros para que me digas que mi producto no vale una mierda, claro. Siempre dictan interesadamente el valor de las cosas. Eso, el papel de las agencias de calificación, dentro del esquema que voy contando, queda claro. Deberían decir, la deuda española es de tal o tal solvencia, pero no dicen eso, dice lo que le interesa al especulador. Es que el especulador es el que ha montado la agencia de calificación, es quien la paga. Otra cosa, es que el tema es tan amplio que yo casi preferiría pasar a que me hicierais preguntas. Me gustaría más. Si no, puedo estar horas hablando de todo y voy a dormir a los mismos sillones, ¿eh? Deben de haber abierto sugerencias, se deben de haber abierto dudas. ¿A alguien le interesa, por ejemplo,
ejemplo, ahora mismo está metido en un marrón económico y le interesa dónde tiene que dirigirse. A Ausbank no, por ejemplo. Ausbank no, porque la Asociación de Usuarios de Banca es una creación del Banco de Santander. Uno va a reclamar y resulta que detrás de Ausbank quien está es el Banco de Santander. ¿Entendemos cómo funciona el negocio? Es un negocio de pillos. Hay una cita, que yo la escribí, de Henry Ford, que dice literalmente, muy conocida: es bastante bueno que la gente no entienda nuestro sistema bancario y monetario, porque si lo hiciera, creo que habría una revolución antes de mañana por la mañana. Eso lo dijo Henry Ford, no me lo he inventado yo. Henry Ford es un capitalista financiero que sabía de miedo lo que decía del dinero. ¿Cómo se hace el dinero? ¿De dónde sale? No, hace muchos años que no. Precisamente el dinero antiguamente se acuñaba en relación al oro. Es decir, yo tengo tanto oro, puedo emitir dinero por ese valor. Eso lo acabó definitivamente con ello una cosa que se llamaba el Tratado de Bretton Woods de 1944, que establece que, claro, debe crecer mucho más la masa monetaria y no hay oro suficiente. Entonces se establece que el patrón sea el dólar, ya que el dólar es la moneda que sí tiene un sustento económico detrás para asegurar su valor. Es decir, un dólar, si te dice que un dólar vale un dólar, puedes estar seguro, ¿no? Estados Unidos era una potencia emergente en aquella época. Pero Estados Unidos empieza a emitir billetes a destajo, lógicamente, que es lo que hacen todos los estados, hasta el punto en que el año 71, me parece que es, o 73, 71, no recuerdo, Nixon da fin al patrón oro y permite la acuñación libre de dinero. Es decir, Estados Unidos acuña lo que le da la gana. No es eso. Pero te lo acabo de responder, lo que le da la gana. ¿Qué dinero se hace? El que le sale de los cojones a los banqueros. Así de claro. Sin ninguna lógica, arbitrariamente, el que les parece y cuando les parece. Por ejemplo, crear una crisis como la española, como la europea, particularmente española, griega, portuguesa e italiana, es tan fácil como dejar de emitir dinero, que fue lo que hicieron. Emiten, endeudan, tú coges, y un día, de repente, no hay más. ¿Quién ha decidido el día? Ellos. Ya está creada la crisis. Ahora tienes que devolverme todo. Trae el país que no tienes dinero. Esa es la combinación de la jugada. Si alguien sabe que el dinero no vale nada, es un banquero, que lo hace él firmando en un papel. Ese es el que sabe que no vale nada. Sin embargo, tu coche sí vale. Y este cine, y los hospitales, y los colegios. Eso sí vale. ¿Cómo me lo llevo? Te endeudo. Te creo un nivel de deuda tal que no puedes asumirlo. Entonces, ahora te impongo unas condiciones, más crédito para salir. Pero te lo doy. A cambio de que me privatices esto, me recortes esto. ¿Paga funcionarios? Adiós. ¿Sueldos de los trabajadores? Bajaos. ¿Seguridad social? Copagos. Educación, recortes. Es evidente que hay una cantidad de dinero que se le trae. ¿Dónde está? En Bankia. Lógico, en el sistema de cajas. ¿Cómo es posible que pagando cada vez más tengamos cada vez menos? ¿Alguien se lleva la pasta? ¿No? ¿Dónde está? En los bancos. Ninguna. Ninguna. Mira, para que te hagas una idea, el volumen de créditos que se deben hoy mundialmente de una cosa que llaman productos derivados financieros, swaps, CDS, unos tostones, es de 800 billones de dólares. 800 billones. Y el PIB mundial total ronda los 40 billones anuales. O sea, ni cogiendo todo el mundo pagar la deuda. Es una surrealidad así. ¿Qué es lo que sucede?
en esas promesas de pago que unos especuladores se han hecho a otros, yo te debo, tú te debo, tú te debo, ahora todos quieren cobrar. ¿Quién tiene realmente billetes en su casa? Yo, tú, ese, la empresa, el Estado. Que están pelando por eso y, lógicamente, quebrará, porque el volumen es insostenible, quebrará antes o después. Acuñarán, 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 hasta que sucedan devaluaciones y una quiebra parcial de grandísimo calibre la tiene que haber. Pero mientras llega esa quiebra, ellos, que saben que no se pueden pagar, van a robarte lo que puedan en bienes, porque he dicho, si alguien sabe que el dinero no vale nada, es un banquero. Lo que valen son los bienes. A palos.